bienvenida. Me voy de una a la Casa de Nariño con Alejandra Uribe, quien nos trae la actualización de la mesa que esta hora está discutiendo cómo va a ser la estrategia para Colombia tratar de recuperar la sede de los Juegos Panamericanos para el Caribe colombiano. Adelante, Alejandra, ¿qué está pasando a esta hora? Pablo, pues justamente los saludo desde la Casa de Nariño. Nos acaban ya de llamar a todos los medios de comunicación para una rueda de prensa en el salón de conferencias. Vamos a ver entonces quiénes son los que van a liderar esta rueda de prensa, pero también en horas de la mañana hablábamos de la presencia o no del presidente Gustavo Petro, y si bien es cierto, desde la Consejería de Comunicaciones nos aseguraron que no estaba en la agenda, pues también nos confirman que el presidente Gustavo Petro llegó a la mitad del encuentro para ver qué habían avanzado, qué se había analizado, cuáles son las estrategias que va a utilizar el gobierno, que precisamente vamos a conocer en minutos. Este es el panorama por ahora en Casa de Nariño, y en minutos entonces será esa gran rueda de prensa y esa conferencia para saber la estrategia y las herramientas para que los Juegos Panamericanos vuelvan a Colombia y, como usted lo decía, los deportistas pues también puedan salvarse. Juan Pablo. Cuérdenos, Alejandra, rápidamente. ¿Quiénes fueron los invitados o quiénes son los invitados que a esta hora están en esa reunión en Casa de Nariño, antes de irnos con Ahmed Escaf, representante de la Cámara, que ya está con nosotros en Sigue la W? El primero en llegar, Juan Pablo, entonces fue el gobernador del Departamento del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa. Después también llegó el presidente del Comité Olímpico Colombiano, también llegó el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, también la directora del Departamento de Prosperidad Social, Laura Sarabia, la ministra del Deporte, y también nos confirman que el ministro de Hacienda llegó unos minutos después a este encuentro. Muy bien, pues Alejandra, vuelvo con usted apenas haya humo blanco en esta reunión. Como usted nos dice, entonces será una conferencia de prensa que se va a dar en la sala de prensa de la Casa Presidencial. Andrea, vámonos con el congresista, vámonos con Ahmed Escaf, que recordemos, es del Pacto Histórico, también es del Departamento del Atlántico, y esto no le gustó. Exactamente. Buenas tardes, representante Ahmed Escaf. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes también a todo el equipo de trabajo, a toda la gente. Feliz año nuevo para todas y para todos también. Feliz año nuevo, que empieza pues con muchas noticias, entre ellas pues todo el papelón de los Juegos Panamericanos, pero mostremos este trino para abrir la discusión y poder escucharlo usted, representante a la Cámara. Usted puso en estos días lo siguiente, el primer trino de Ahmed Escaf, donde él dice a través de su cuenta de X lo siguiente: esto es inconcebible, refiriéndose al comunicado que puso el presidente de Panama Sports. Esto es inconcebible, injustificable e imperdonable. El daño que esta negligencia del gobierno nacional le causa a Barranquilla es inconmensurable. Así no es, Petro Gustavo, así no es. ¿Por qué usted le dice esto al presidente Gustavo Petro? Sobre todo porque dicen, oiga, usted es del Pacto Histórico, ¿qué hace diciéndole al presidente así no es? Bueno, pero es que cuando las cosas no son. Y amor no quita conocimiento, Andrea. El Departamento del Atlántico ha estado luchando, Barranquilla ha estado luchando, independientemente de quienes hayan sido en la administración, por obtener la sede de los Juegos Panamericanos en el 2027. Y durante todo el periodo que yo he estado como legislador, esto ha sido un tema puntual en la Comisión Séptima, a la cual pertenezco también, porque pues obviamente esto no es un tema solamente del departamento, esto es un tema de relevancia nacional y también internacional, porque tener la sede de unos Juegos Panamericanos no es cualquier evento pichurrio, como se pueda decir por ahí, un evento importante también que además nos cataloga a nosotros y catapulta a nuestros deportistas hacia las grandes esferas del mundo en el deporte. Y en la seguidilla que hemos tenido alrededor del tema de los Juegos Panamericanos, en conversaciones que yo he tenido personalmente con el señor presidente, en conversaciones con las ministras que ha tenido el gobierno en este preciso momento, pues la claridad frente al tema de obtener la sede de los Juegos Panamericanos, incluso luego de una conversación que hubo con el presidente en el que pidió, y incluso así lo dijo él públicamente, abran el escenario a otros departamentos, y se sumaban Magdalena, se sumaban Bolívar, se sumaba hasta Sucre, para poder darle la relevancia correspondiente también al Caribe colombiano para la participación en los Juegos Panamericanos. Nos encontramos con una serie de reuniones y una serie de audiencias públicas que también hicimos con la ministra, aquí, la bancada Caribe. No solamente estoy hablando de título personal, sino la bancada Caribe en procura de que los Juegos se hicieran aquí en el Departamento del Atlántico y en el Caribe colombiano, si es necesario.
nos encontramos con que lo que supuestamente ya ha avanzado en este tema ejecutivo, sobre todo con Panam, nos encontramos con una noticia el 3 de enero en que los juegos no están de este lado, cuando todo de este lado ya se suponía que estaba hecho, no están de este lado. ¿Y en quién recae la responsabilidad? Pues en la ministra, que es parte del gobierno de nosotros. Y yo no puedo hacer caso omiso al respecto de esto, porque además traté de hablar con la ministra y fue imposible hablar con la ministra. Terminé hablando incluso con algunos de sus asesores para poder tener claridad al respecto. Pues claro, por supuesto, ¿con qué me encuentro? Con que tengo que hacer un llamado como atlanticense, como barranquillero, como congresista. ¿A quién? El gobierno nacional. Y el gobierno nacional es mi propio gobierno que tiene que darme una respuesta, también una respuesta a la gente que yo represento en el Departamento del Atlántico y aquí en Barranquilla, de qué está pasando. Porque la ministra da unas explicaciones al respecto, sobre todo ahora con el tema de que hasta Hacienda. De hecho, celebro que esta reunión se esté dando el día de hoy en el Palacio de Nariño para darle la solución inmediata a esto, que es que aquí nos merecemos los juegos. Los juegos no pueden ser, como decía la ministra, la exministra Urrutia, de sí o sí no puede ser un cara y sello, no puede, esto era para analizarlo, para revisarlo. Están diciendo, no, que los juegos son un robo que está planteado desde el gobierno anterior. Pues precisamente lo que nosotros venimos a hacer es aquí a revisar que esas cosas, si están mal, hay que corregirlas y hay que llevarlas a buen término. No podemos dejarlas tiradas, no podemos dejarlas abandonadas. Entonces yo he vivido 2 ministerios, 2 ministras que hemos tenido que no han sido lo suficientemente puntuales y audaces para poder solucionar el problema de los juegos. Si nos encontramos ahora al final que no hay plata para el tema de los juegos, pero tampoco hay un documento que certifique que se hizo un acuerdo, porque estas son cosas que no se manejan de manera verbal. Esto no es una tienda, como lo he dicho ya en otras ocasiones. Si usted tiene que hacer un acuerdo con una entidad, pues la hace ¿cómo? Por escrito, que le quede por escrito pues para que pueda sustentar el acuerdo que hizo. Mire, entonces, sí, permítame ahí lo interrumpo porque tenemos varias preguntas, una de ellas es pero un segundo, Andrea, es que deme un segundo, adelante, porque es que me voy a anticipar a la rueda de prensa. Le voy a dar 2 detalles, representante, de una vez a todos los que nos están oyendo a esta hora en la W y viendo también a través de las pantallas digitales de Sigue la W en YouTube Live. La rueda de prensa va a ser conjunta. Presidente Gustavo Petro y alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. Ese es el primer detalle que le puedo dar de lo que va a pasar en instantes en la Casa de Nariño. Segundo detalle, que yo no sé si usted lo quiera convertir en pregunta ahora para el representante Andrea, pero dentro de lo que se anunciará hay compromiso entre la Nación y la ciudad de Barranquilla para trabajar en equipo para recuperar los Juegos Nacionales. Hasta donde nos informan a esta hora fuentes de la Casa de Nariño, eso es todo lo que se va a decir. Que no sé si eso nos ayuda. Sí, es un gran primer paso. Pero ¿no cree usted, representante, que debería anunciarse más? Lo que a mí me molesta, lo que a mí me irrita sobremanera es que ¿por qué tenemos que llegar a este punto cuando era algo que ya tenía una ruta en la que se tenía que haber solucionado este tema? Ahora, si estamos dirimiendo cuáles son las intenciones de algunos, si quieren que se hagan o no se hagan los juegos, ya eso es otra cosa totalmente diferente. Pero yo pienso que aquí a la gente no se le puede estar bailando el indio frente a una situación como esta. Y esta bailadera del indio es la que también molestó a Panam. Porque es que estas son cosas serias, estas no son cosas que se dice sí quiero o no quiero. Estas son cosas serias. Son cosas que definen el futuro de deportistas, definen el futuro de una ciudad, definen el futuro de una región. Porque es que de verdad, vean, la molestia realmente, me dicen, no, que porque es del pacto, no, que charista, no, es que es un tema que es de simple y llana lógica. Esto es un tema que es importante para el país y para los deportistas, como lo decías tú, Juan Pablo, hace un rato. Los deportistas incluso se ven beneficiados con el solo hecho de no tener que prepararse para hacer un viaje, un tránsito a otro lugar, que de por sí los deportistas colombianos, muchos incluso que han ganado medallas por fuera, reclaman que ni siquiera tienen el apoyo del gobierno. Esas son las consecuencias que aquí hemos advertido. Pero usted toca un punto bien importante del cual yo quiero hacerle una pregunta, y las personas que quieran ver este trino que le puso Gustavo Bolívar, pues conéctense ya en W Radio Colombia. Puso él contestando lo que usted había dicho que era inconcebible y que así no era, presidente Gustavo Petro. Pues él le escribió: cría cuervos y te sacarán los ojos. ¿Qué le responde a Gustavo Bolívar, que además es del pacto histórico
Histórico, también ex senador, ex candidato a la alcaldía de Bogotá, y usted también del Pacto Histórico como representante. ¿Qué le dice? Pues mira, siempre ha sido evidente que Gustavo siempre ha estado en una cacería de brujas conmigo para arriba y para abajo. Él es el que más sueña con que yo sea charista y otras tantas cosas más, y todavía sigue sus nimiedades de discusiones políticas conmigo y si valida o no valida, si yo merezco no ser congresista, como lo dije en otras ocasiones. Lo que diga Gustavo Bolívar hoy me tiene a mí sin cuidado, realmente, es que él no tiene ni siquiera en este momento sustento para venir a opinar. Sale a decir, propongo, me van a matar en Barranquilla porque proponga que sean otras ciudades. Eso ya se propuso, lo propuso el mismo presidente. Gustavo Bolívar siempre está 20 años atrás de lo que está ocurriendo. Y más aún que quiera estar viniendo a toda hora a estar tildándome a mí de ser oposición, a decirme que es que yo soy entonces ahora de la oposición, pues no. Está muy equivocado Gustavo, entre otras cosas. Mi relación con el presidente Gustavo Petro es del más absoluto respeto, tanto en el Ejecutivo, dentro de lo político. Él en lo Ejecutivo y yo en lo Legislativo. ¿Por qué? Porque él sabe perfectamente que nosotros, sus congresistas, estamos aquí para hacer una labor específica, y es hacer el debate de control que le corresponda a quien le corresponda. Entonces tampoco podemos venir a taparnos los ojos con lagañas viejas. Gustavo Bolívar, entre otras cosas, como lo dije, tampoco le tengo ningún tipo de respeto a Gustavo Bolívar. Nos hizo quedar pésimamente mal políticamente con su elección, su candidatura en Bogotá. Y aquí a echarle la culpa a cualquiera de la cantidad de cosas, ve, que vaya, busque oficio. ¿Cuál cría cuervo y que te saquen los ojos? Si no, representante, pero mire, he sido leal al presidente, a mi bancada, a mis electores, como ningún otro. Pues lo que piense Gustavo Bolívar, a mí ya me tiene harto. Gustavo Bolívar parece que no tuviera nada que hacer. Que agarre eso como titular y se escriba una novelita. Representante, pero mire, yo le voy a leer aquí un par de comentarios que estoy viendo en el YouTube Live. Por ejemplo, está diciendo Valeria EMRGT, Ahmed, traidor tibio. Dice otro comentario a esta hora sobre lo que usted está diciendo. Ofe Alfonso, aplauso para Ahmed. Pero yo quiero quedarme con aquellos que lo critican, porque dicen, no, que es que usted está defendiendo son los intereses de los Char, que usted aquí está defendiendo a los que se han tomado a Barranquilla. ¿Usted qué le dice a esas personas que lo único que han hecho para defender el hundimiento de los Juegos Panamericanos en Barranquilla es decir, uno, que esto era un negociado de la ciudad, y dos, que aquí no ganaba Barranquilla, que aquí no ganaban los barranquilleros, sino que únicamente ganaban unos empresarios y unos pocos? Pues mira, Juan Pablo, yo te voy a decir algo. La mayoría de la gente que ha estado realmente criticando y opinando al respecto es gente que ni siquiera es de esta región, que ni siquiera conoce la región nuestra. Y esto ya se está sintiendo de alguna manera un ataque xenofóbico, ¿sabes? Con la costa. Políticamente la costa sí ha estado pariendo mucho sinvergüenza, pero en la costa no todos somos así. Pero aquí a la costa es a darle y a darle y a darle, y es muy cómodo desde una posición sentado en Twitter salir también a echarle vaina a una región, ¿ves? Que también tiene cosas positivas, que también tiene gente positiva, que también puede hacer cosas positivas. ¿Cómo venir a decir que para qué darle los juegos a esos bandidos en la costa? Eso ya se vuelve una falta de respeto, y ese son el tipo de violencias también sociales que afectan demasiado los procesos de convivencia en nuestro país. Pero Juan, a esta gente yo le digo, hombre, piensen como país, piensen como ciudad. Si esto se estuviera tratando de hacer en el norte del valle, o se estuviera queriendo hacer en Bogotá, las defensas serían totalmente distintas, pero no. Aquí todo es una cacería de brujas y un martillo gigantesco hacia la costa Caribe, la cual a mí realmente me ofende, porque es que aquí no todos los costeños son corruptos, ni somos corruptos. Aquí hay gente buena, aquí hay gente leal, aquí hay gente trabajadora, aquí sin importar el espectro político en el que esté. Aquí hay gente en Barranquilla, en el Caribe colombiano, en el Magdalena, en el Atlántico, en Sucre, en La Guajira. Hay gente buena, pero tampoco podemos permitir que sigan estigmatizando a la costa Caribe como si todos los costeños fuéramos, te lo voy a decir así, si toda la costa fuera un cagadero en el que todo el mundo puede venir a echarle vainazos a la costa porque sí. ¿Ves? Eso me molesta, eso me ofende. Yo soy un caribeño defensor de la gente buena que también hay aquí, y a la gente que comete delitos y a la gente que comete embarradas, que la justicia le caiga con el peso de la ley que le corresponde a la justicia, hasta donde la justicia se ablandengue o no se ablandengue, porque eso ya sí yo no lo puedo manejar. Sí. Pero al Caribe colombiano se le tiene que respetar desde las líneas gubernamentales también.
gobierno también debe entender que el Caribe colombiano no puede seguir siendo estigmatizado. Hay mucho que hacer en este país en general, pero no puede ser el Caribe el único que tiene que estar pagando los platos rotos frente a qué decisiones se tomen, si son viables o no son viables de acuerdo a las líneas políticas, o si hay corrupción. Sí, pues representante. la corrupción. Permítame, otros detalles, Paula, sobre la rueda de prensa. También va a estar el canciller, lo cual significa que podría haber también una estrategia política exterior, la ministra del Deporte, pero nos informan desde el interior de la reunión que hubo un detalle que no cayó bien en cierto escenario o en cierto sector, y es que el gobierno nacional no reconoce responsabilidad sobre la pérdida de la sede para la ciudad de Barranquilla. Paula. Representante, a mí me llama muchísimo la atención la palabra que usted utiliza, negligencia. Y quiero preguntarle si esa negligencia solo usted la visualiza en este caso de los Juegos Panamericanos, o usted no le parece que fue negligente nombrar a María Isabel Urrutia como ministra del Deporte, funcionaria que tuvo que salir a los pocos meses por una cantidad de denuncias de corrupción. Pues mira, la llegada de María Isabel Urrutia como ministra fue al mismo tiempo que llegué yo a instalarme también como presidente en la comisión. Y en ese proceso traté yo de entablar incluso una comunicación con ella. Me alcancé a ver con ella una sola vez que me recibió en el ministerio, pero muy displicente. Y de hecho, permanecía mucho tiempo, me la encontraba muchas veces y se sabía que estaba aquí en Barranquilla hablando temas supuestamente sobre los juegos y otras tantas cosas más. Pero nunca avanzó, eso nunca avanzó. Él me reclama a mi compañero Salcedo que durante el proceso del trámite de mi periodo en la presidencia yo me negué a unos debates de control, y eso no es cierto. Pues la agenda, ustedes tienen clarísima toda la agenda, si la quieren revisar, la agenda la teníamos con la reforma y eso fue sumamente imposible lograr hacer las citaciones. En una o dos citaciones se tuvo la ministra y en comparación a los otros tantos debates que se le habían solicitado. En ningún momento me iba a poner yo para nada al debate en lo absoluto. Sin embargo, la llegada de ella no fue clara frente al manejo de este tema de los Juegos Panamericanos. Ella ya dio también unas declaraciones que estuvimos viendo ahí, en donde decía ella que el presidente pues entonces no quería, o sí quería, y esto, aquello y lo otro. Hasta donde yo tengo conocimiento, y con la ministra actual, que no he podido hablar con ella, no he tenido forma de poder entablar con ella una comunicación clara frente a este tema, porque es que a ella también se le nota lo poco clara que ha estado, incluso en las audiencias. Aquí tuvimos audiencias en Bogotá y en muchos otros escenarios también hablando del tema. Tampoco había claridad al respecto. Entonces, o había voluntad o no había voluntad, y al de estar en esa dualidad, pues obviamente se puede caer en la negligencia. Porque es que es absurdo, después de tantas conversaciones, de tantas reuniones que tuvimos como bancada, porque se le solicitó como bancada en muchas ocasiones claridad al respecto, da unas declaraciones diciendo que sí están acordados los juegos, y resulta que ahora es excusa, es que Hacienda no dio plata. Sí. Entonces, ahí te dejan ese sinsabor de que vamos a buscar entonces un responsable, porque esto es una negligencia. ¿Quién es el responsable? La ministra, el ministro de Hacienda. ¿Quién es el responsable de que ese acuerdo que se había hecho de cumplir un pago en diciembre, porque es que se había hecho, que esto no fue que, para venir a decir, no, es que Duque no lo hizo, no, es que nosotros somos el gobierno de ahora, nosotros no podemos seguir en esa cacería de brujas ni mirando quién hizo y quién no hizo. Asumimos la responsabilidad como gobierno, y como gobierno hicimos unos acuerdos, y como gobierno no cumplimos. ¿Quién no cumplió? Estamos... El ministerio, que fue el que hizo el acuerdo y es el representante del gobierno, la ministra. Representante. Entonces, acusar, yo no estoy acusando, yo estoy tomando punto por punto, encontrando el vacío que hay, y el vacío está en que sí, hay una negligencia de parte de nuestra representante del gobierno, que es la ministra de Deporte, que no cumplió un acuerdo. Sí. Es así de sencillo. Sí, no cumplió un acuerdo según lo que usted nos manifiesta. Les recordamos que estamos en vivo en Sigue la W a través de YouTube en W Radio Colombia. Estamos con el representante de la Cámara, Ahmed Escaf. Quiero preguntarle, representante, justamente y en esa misma línea, si estamos preparados para organizar estos juegos, ya sea en Barranquilla, ya sea en Armenia, ya sea en Bogotá, ya sea donde sea. Deme un segundo, Mauricio, porque está hablando el presidente del tema. Vamos rápidamente a la Casa de Nariño. ¿Qué es lo que está diciendo el primer mandatario?
pues ha resultado en esta mala noticia, digamos, de una decisión de un funcionario de los Juegos Panamericanos en América, y eso ha llevado a este problema. El gobierno nacional siempre estuvo con los Juegos y estuvo dispuesto a los giros que fueran necesarios. Esperó, digamos, avisos en materia de compromisos que por ignorancia no cumplimos o que no se habían cumplido en el gobierno pasado, y terminamos ratificando hoy que por nuestra parte hasta el año 2026 estaremos absolutamente de acuerdo con su realización y apoyando financieramente todo lo que sea necesario para su cabal cumplimiento. Para el gobierno es, además de lo que significa realizar los Juegos Panamericanos, que desde el 71 no se hacían en Colombia, esa memoria se ha perdido, entre otras cosas. Hace mucho tiempo no realizamos ese tipo de eventos en el país, pero se han realizado otros y ha crecido en buena parte la infraestructura deportiva del país, de tal manera que estamos listos y capacitados para realizar estas nuevas justas. Al gobierno nacional le interesa fundamentalmente porque puede tener un polo de atracción de turismo, no solamente de visitantes del juego, sino de ahí en adelante, que es fundamental para cumplir nuestro programa de gobierno. Lo dijimos en campaña electoral, lo hemos repetido varias veces. La única manera de reemplazar unas divisas... Bueno, ahí está el presidente retomando parte de su discurso sobre el tema del turismo, y es que sí, esto es turismo. Ahora, como notas al margen, Andrea... no, iba Mauricio, ¿no? Pero como nota al margen, Mauricio, dice, uno, por ignorancia no cumplimos con los compromisos de pago. Sorprende que diga esto el presidente cuando ha habido documentos, incluso actas, en donde la misma ministra del Deporte reconoce que los pagos se tenían que hacer en diciembre pasado y en este mes de enero. Entonces, ¿por ignorancia de quién? Y lo otro sobre lo que vuelve el presidente es pagos del gobierno pasado. Yo insisto, he insistido en esto de manera vehemente. El Estado es uno. Esto es como la administración de un edificio. El administrador del edificio puede haber dejado de pagar el mantenimiento del ascensor, pero si hay un cambio de administración, el nuevo administrador debe cumplir con ese pago, porque es la seguridad de todos. Entonces uno no puede decir, no, es que el ascensor se cayó porque el administrador pasado no pagó, porque hay un administrador nuevo, y es el nuevo al que le corresponde hacer ese pago, más aún si la plata estaba, como lo dijo la ministra en sendas reuniones. Pero bueno, hay que aplaudir el compromiso, hay que aplaudir ver todas estas personas en torno al presidente diciendo, vamos a insistir, y sobre todo respalda el gobierno nacional la propuesta de los Juegos Panamericanos. Me encanta que el presidente además haga memoria de los Juegos Panamericanos de Cali, que recordábamos la semana pasada, marcaron un hito para la ciudad, pero por ahora eso, Mauricio, no garantiza que se recupere la sede. No, señor, no garantiza que se recupere la sede. Y otra cosa que dijo importante el presidente es que se cuenta con los escenarios deportivos, porque se han realizado algunos juegos nacionales aquí en el país y se han construido. Sin embargo, hay que recordar que esos escenarios deportivos, algunos tuvieron inconvenientes porque se robaron la plata, porque no incumplieron. Entonces, por eso quería preguntarle, representante Ahmed Escaf, si estamos preparados para adelantar unos juegos en el país, teniendo en cuenta que pues se requieren de escenarios deportivos idóneos, bien terminados, y pues que si aquí presentamos inconvenientes con los pagos para realizar estos juegos, ¿qué será en la contratación? Pues miren, esto que estaba diciendo Juan Pablo ahorita es totalmente cierto. La casa es una sola y hay que responder por ella, sea quien sea que esté en la administración. Barranquilla recibió los Juegos Centroamericanos y del Caribe hace unos años. Barranquilla tiene escenarios. Santa Marta también fue sede de estos juegos, también tiene escenarios. Cartagena, hay que hacerle las inversiones. Les recuerdo que estos juegos son en el 2027. El Caribe colombiano necesita escenarios, no solamente para los juegos, sino para que también crezcan las ligas deportivas que están tiradas en canchas de tierra todavía. Es más, de hecho, yo le reclamé a la ministra, incluso con cosas puntuales,
le reclamé a la ministra el otro día en un debate en mi comisión, el por qué estos escenarios tan maravillosos, ahorita acaba de quedar Caimanes campeón, nuestro equipo de béisbol de aquí, ¿en dónde? En el Edgar Rentería, que está aquí, pero los escenarios solamente se utilizan para estos grandes sucesos deportivos, y el resto de las ligas no tienen dónde entrenar. Yo incluso le reclamé a la ministra, le dije, ministra, hagamos algo para que junto con las administraciones, el gobierno, las administraciones, puedan abrir las puertas para estos escenarios, para que no se conviertan en esos elefantes blancos ahí abandonados durante mucho tiempo, que no están siendo utilizados por otros deportistas que también hacen parte de estas pequeñas y medianas ligas. Entonces, si vamos a decir que la costa Caribe hoy no tiene los escenarios suficientes, Barranquilla sí los tiene. En Santa Marta también hay. Entonces, ligar el tema de los elefantes blancos en todo el resto del país con el Caribe colombiano y con las historias que ha habido en la política también administrativa en otras épocas frente a los escenarios deportivos, esta no es la ciudad que esté fallándole en escenarios deportivos a las grandes gestas deportivas como los Panamericanos, y que se puede preparar mucho mejor para recibir el resto de los Panamericanos, y que se unan Cartagena, Santa Marta, que se una Sincelejo, que se una todo el Caribe, y que si se tienen que unir otras ciudades del resto del país, pues maravilloso. Pero esto no se puede dejar pasar por nimiedades y por falta de seguridad y por falta de compromiso. No, son la línea principal de la salud mental de los colombianos y de cualquier ser humano en cualquier lugar del mundo, es el deporte. No podemos cerrarle la puerta, como lo decía Juan Pablo, no podemos cerrarle la puerta a deportistas, con lo que les cuesta trabajo ir porque no tienen el apoyo, les cuesta trabajo ir incluso aquí dentro del país a deportistas para poder participar y poder avanzar en sus carreras profesionales como deportistas y ser glorias de nuestra región y de nuestro país. ¿Cómo le vamos a cerrar las puertas para que no puedan participar aquí, entre otras cosas? Y es que eso en última decía Mariana Pamón. Esto puede llegar tanto a deprimir el deporte colombiano que el PANAM se puede incluso hasta decir, bueno, Colombia si quiere participe con 3 o 4 ligas de deportistas. Eso no está bien. Si nosotros no invertimos en este tipo de proyectos, ahora, ¿le parece que hay alguien detrás de esto? Una línea política o hay corrupción? Vigílelo, para eso estamos, para hacer el control, para revisar, para verificar, pero no para satanizar. Y satanizar de así de entrada y venir a decir que es que todo es para los bandidos y la corrupción, pues nos queda grande como gobierno también estar diciendo ese tipo de cosas. Representante, este tema y esta autocrítica que usted hace al gobierno por los Juegos Panamericanos, usted dice, soy leal al presidente Gustavo Petro, pero no me puedo quedar callado. Me lleva a preguntarle otro escenario que usted ha tenido que vivir, que incluso, pues supongo que en lo personal es para usted difícil. En varios escenarios deportivos, en partidos de fútbol, a usted le empiezan a buchear, le empiezan a decir que usted es charista, que usted es más cercano a Alex Char que al gobierno Gustavo Petro. ¿Qué le responde a quienes piensan esto? Y usted habla mucho más seguido o tiene esa posibilidad de diálogo mucho más con el presidente Gustavo Petro ahora o con el mismo alcalde Alex Char. Pues mira, Andrea, lo que ocurrió en el estadio el día del partido, eso fue entre borrachos y gente, ¿cómo es? Efervesciendo ahí en esa violencia política. Porque aquí nadie, a mí aquí nadie, es en Twitter ahí cuando Gustavo Bolívar empieza a avivar la vaina, que empiezan a decirme que charista y otra cantidad de cosas más. De resto no he tenido ningún otro suceso de ese tipo en lo absoluto. La gente siempre muy respetuosa y yo siempre muy respetuoso con la gente. Eso no tengo, queja de ninguna especie. Eso que ocurrió ese día en el estadio, y me senté y vi mi partido tranquilamente con mis hijos y paré de contar. Sí, muy triste, muy engorroso, muy doloroso. De hecho, alguna gente de aquí y gente de fuera de la ciudad que vienen a usar los escenarios, entre otras cosas, reclamo mucho que en el estadio se venda licor de esa manera tan indiscriminada, porque no es solamente lo que me pase a mí, sino que eso puede llegar a generar otro tipo de violencias. Eso ya es otro tema, otro debate. Pero no, eso a mí no me ha afectado, ni ha afectado la relación con mi jefe, ni nada de esas cosas en lo absoluto, para nada en lo absoluto. Sigo siendo un defensor de los proyectos. Yo llegué aquí a ser parte de los proyectos importantes para el país, para mi región, para mi departamento. Los representantes a la Cámara y los senadores tenemos la misma responsabilidad en el resto para el país. Y si hacemos unas defensas específicas por nuestros territorios, en este caso el mío,
que soy atlanticense y defiendo lo que puede ser benéfico para mi departamento y para mi región Caribe, porque es que, entre otras cosas, no podemos seguir distanciándonos y conociéndonos solamente en vacaciones. Hay que tener también criterios objetivos a la hora de lanzar, improperios o juzgamientos a una tierra que toda la gente, en todo el país, en todos los departamentos hay corrupción. No podemos estar tildando a toda la gente del país entonces como corruptos. No, aquí hay gente que puede hacer cosas buenas. Y nosotros como gobierno del cambio tenemos que hacer la vigilancia y el control necesario para que eso se dé. Bien. Y Andrea, el tema de decir, si algunos se están diciendo, o a lo mejor va a esa pregunta, ¿el presidente Petro estará molesto con Ahmed por el reclamo que está haciendo? No está molesto conmigo, para nada en lo absoluto, porque él sabe perfectamente que este es el trabajo que nosotros tenemos que hacer los congresistas, y es hacer el control político a quien le corresponda, dicho por él mismo, porque si no, aquí no estamos para estar encubriendo, sea a propios o impropios. Aquí vinimos a hacer las cosas bien y a destacar lo que se está haciendo bien, y lo que no se está haciendo bien hay que montarle la vigilancia que corresponda y llevarlo a buen término. Representante, como celebro, Juanpa, celebro esta reunión, celebro esa reunión de hoy, celebro que se estén avanzando las cosas, pero igual me sigue dando mucha tristeza porque hoy todavía es la hora y no hemos resuelto el problema. Hay que ver, espero que llegue a buen término. Bien, pregunta Dylan Vallejo, ¿el patinaje hace parte de las disciplinas en los Juegos Panamericanos? Por lo que a nosotros siempre nos va bien, ¿no? Claro que sí. De hecho, los Juegos Panamericanos del año pasado, 2023, en Chile, fue la disciplina que más medallas de oro le dio a Colombia. Así que, créame, es importante. Óigame, representante, le quiero hacer una pregunta que se sale de este tema, pero finalmente es una de las noticias del día. Le comparto a esta hora a nuestros oyentes en la pantalla de Sigue la W en digital esta noticia que publicó La Silla Vacía. La titula El extravagante séquito de Verónica Alcocer que paga el gobierno Petro. Y señala los colegas de La Silla Vacía que a través de contratos que pueden ser tercerizados, el gobierno nacional ha terminado pagando desde estilistas y asesores de moda hasta fotógrafos y acompañantes personales para la primera dama Verónica Alcocer, aproximadamente por 1.000 millones de pesos en lo que pasó en el año 2023. Este es su partido, el Pacto Histórico. ¿Usted qué opina de una noticia como esta? Juanpa, antes te quería, me retomo un pedacito con el tema de lo del patinaje. Fíjate tú que deberíamos estar luchando para que también el patinaje sea una categoría olímpica. Nosotros tenemos los mejores patinadores, siempre nos llevamos todas las medallas, pero no tenemos la participación olímpica. Deberíamos juntarnos con un grupo de países para poder solicitarle a los Juegos Olímpicos que nos permitan participar en esa categoría. Y con base en esta noticia, ¿qué te puedo decir? Es lo mismo de siempre, buscándole tres patas al gato, buscando cómo seguir metiéndose metiendo en chismes y aquí y allá. Quien trabaje alrededor de las personas en Palacio debe tener una justificación, y la gente que trabaja tienen que pagarle. Eso es natural, eso es lógico, eso es lo que corresponde, y que sobre todo que le estén pagando bien. A mí lo que me corresponde es criticar si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal, con qué tipo de contratación lo están haciendo. ¿Ves? De resto, esas son cosas que tiene que resolver Palacio con la gente que necesita para sus trabajos. Ahí estaba leyendo hace un rato con respecto a eso, pero si fuera María Juliana, esto que yo otro. O sea, de verdad, Juanpa y Andrea y compañeros, yo pienso que a veces no debemos de gastarnos en este tipo de cosas. Hay cosas más importantes en las que hay que concentrarse, porque este tipo de noticias tendenciosas lo único que hacen es avivar el chisme y la pornomiseria, y tenemos que dejar de vivir de pornomiseria. Tenemos que utilizar nuestras herramientas mediáticas para educar y para enseñar las cosas realmente como son. Eso, imagínate, ahora que dirán que yo también estoy contratado allá de vendedor de tinto o alguna vaina rara, porque tomo mucho tinto. Representante, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una buena tarde para usted y ojalá se recuperen los Panamericanos para Barranquilla. Juanpa, ese es el sueño, ese es el superobjetivo hoy. Me alegra mucho esta noticia, que se esté avanzando. Todavía no hay victoria cantada, espero que sí se logre por el bien de mi departamento, por el bien del Caribe, que se haga en todo el país si es necesario, por el bien de los deportistas es lo primero, y también por el bien de nuestro gobierno. Aquí venimos a hacer los cambios, no a hacernos los de la vista gorda al respecto. Representante, y pasamos no nos vamos del Caribe colombiano.